Cuando vos mencionabas, ¿no?, a los epistemólogos y hablabas de Popper, y también está, bueno, Lakatos, que no lo hemos nombrado, ¿no?, que es el de los programas de investigación científica. Los dos, en sus libros, notablemente, ¿no?, hablan del psicoanálisis y el marxismo como pseudociencias, ¿no? Y entre las críticas, una de las cosas que dicen, que es bastante intuitivo, pero aparece en ambos libros, es, ¿no?, que no habría condiciones bajo las cuales los psicoanalistas y o los marxistas estarían dispuestos, ¿no?, a abandonar su posición y cambiar de opinión, podríamos decirlo, de posición. ¿Por qué crees que sucede eso en psicoanálisis? Esa es una historia muy importante que hay que tomar en cuenta. Yo creo que uno de los fanatismos más irracionales de los psicoanalistas para sostener psicoanálisis no es ciencia, es lo contrario, es la defensa frente a las críticas sistemáticas de Popper y Lakatos y Bunge, epistemólogo famosísimo. No por ser argentino tiene menos valor, es un epistemólogo importantísimo. Doctor honoris causa de más de 30 universidades, autor de más de 100 libros. Y la solución por el psicoanálisis dada la crítica es: no, si nosotros decimos lo mismo, no somos ciencia, así que capítulo cerrado, somos una práctica, que no es nada más que ponerle un tapón de papel higiénico al agujero de la cubierta del coche, porque decir es una práctica no te aguanta 100 metros, porque ahí hay que contar con una práctica. ¿De qué índole? Mística, religiosa, una práctica de qué índole. No es lo mismo un brujo que tiene su práctica que un dentista que tiene su práctica. No es lo mismo, uno de filiación científica y el otro es no filiación científica. Así que con práctica es un tapón provisorio de pésima calidad que solamente puede dejar tranquilos a quienes no se pregunten por la calidad del tapón. No es ciencia en sentido estricto y furioso con que Popper, Lakatos, Bunge criticaron el psicoanálisis, por la furia irracional con la cual Freud quiso fundar al psicoanálisis como ciencia. O sea, Bunge, Lakatos y Popper le criticaban la fundación científica del psicoanálisis realizada por Freud, o sea, derivada de la biología, una rama de la biología articulada en la psicología. Y si fuese una rama de la biología, es un papelón el psicoanálisis. Observen ustedes que en 120 años de existencia, el psicoanálisis no le propuso nada a la biología. Así que, si fuese así, es inútil. En todo caso, ni siquiera haría falta decir no es ciencia. O sea, alcanzaría con decir no sirvió para nada. Acá lo dice, el psicoanálisis no aportó nada a la biología. En esa forma tan compleja con que Lacan criticó a Freud, dice, a la altura del año 63, o sea, después de 60, 65 años de psicoanálisis, si fuese una biología tenemos que haberle aportado algo. El goce mortífero no es una propuesta que le podamos hacer a la biología, es un vitalismo místico. O sea, sí. ¿Qué sustancia produce goce mortífero? La sustancia gozante, pues es una rueda de sasasa que no dice nada para la biología. Así que efectivamente tiene razón en ese sentido. Ahora, si pasamos a la epistemología propuesta por Lacan, de que las ciencias son ciencias conjeturales, que se basan, su materia prima es la letra, tal como se opera en matemática y en física, o sea, el matema, y tiene una práctica vinculada a la racionalidad de la operación con el matema, que incide sobre un real que la propia teoría produce. Entonces ahí podría ser que disciplina, por ejemplo, como el psicoanálisis de Lacan, no el freudo-lacanismo moderno, el de Lacan, y la lingüística, cobren estatuto efectivamente de ciencia bajo el modo de la epistemología propuesta por Lacan, que es el de las ciencias conjeturales, fundadas en la forma en que Lacan tiene de interpretar al paradigma de la ciencia moderna, que para Lacan es la física teórica, y para Freud era el plasma germinal de Weismann, o sea, unicelulares en un caldo de cultivo adentro de una probeta. Como si nos tomamos como base
la probeta, el caldo de cultivo y unos celulares, ni siquiera hace falta discutir si es ciencia o no, que es una mala pregunta, sino que a su vez no sirvió para nada. Así que, ¿para qué hacerlo? Como ciencia conjetural, si se admite la epistemología que desarrolla Lacan, que tiene obviamente antecedentes y toma de epistemólogos, obviamente, el psicoanálisis podría ser planteado como una ciencia, pero habría que modificar absolutamente nuestra concepción de ciencia y nuestra concepción de real. Nada está garantizado. Entiendo que es un debate que si lo tuviésemos sería interesantísimo, incluso para la práctica cotidiana del psicoanalista en su consultorio, ya que lo llevaría a preguntarse qué es real de todo eso. Incluso en el sentido coloquial de real. Sí. O sea, en el sentido de verdadero. ¿Qué es verdadero de todo eso? El inconsciente es algo verdadero, existe. El sueño es una formación del inconsciente. ¿Por qué motivos podríamos estar tranquilos de sostenerlo? Exceso de goce mortífero. ¿Por qué? Es una idea. Es una idea que se basa en qué. ¿Dentro de qué sistema de ideas y qué tipo de real, o sea, qué tipo de imposible surge? Son debates muy amplios. En psicoanálisis no se hacen. Ya les digo, durante 20 años no hemos tenido nadie que nos ofrezca un debate. Es raro, nunca nadie. Sí hubo gente, afortunadamente mucha, para mí 200 personas es mucho, en muchas ciudades del mundo, en 20 o 25. Apola tiene sedes en casi 10 ciudades, representantes en otras 20, miembros y adherentes seremos 200. Gente que cree que sí, que efectivamente habría una vía por allí. No todos, algunos estarán también porque tienen un amigo que está, o porque me aprecian a mí, o porque vieron luz y subieron, no tienen nada que hacer un jueves. Hay de todo, obviamente. Pero es increíble como no ha habido nadie que nos ofrezca una mesa redonda de debate. Invitamos de casi todas las escuelas siempre a alguien a debatir en Apola. Los debates fueron pobrísimos, casi no lo hubo. De todas las escuelas invitamos. Lo sorprendente es que de ninguna escuela, y ningún líder, ningún maestro, argentino o extranjero, jamás haya ofertado discutir sobre estas ideas que pueden ser pueriles, impropias, desorientadas, pero que son bien distintas. Y nadie se ha interesado a debatir. Incluso para ser explícito el rechazo. En Facebook alguna crítica, pero como son en Facebook, o sea, son como tirar piedras yendo en coche por la autopista, o sea, no pasa nada. No se ha hecho con sistematicidad. Con espíritu científico, no se dice, che, ustedes dicen algo tan raro, a ver, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con eso que ustedes dicen? ¿Cómo puede ser que el psicoanálisis surja una idea tan rara, tan distinta? No se olviden que a Lacan lo echaron del campo del psicoanálisis y fue el único echado del campo del psicoanálisis que no sea por motivos morales o delictivos. A Anna Freud no la echaron, a Melanie Klein no la echaron, a Donald Winnicott no lo echaron, solamente a Lacan lo echaron. Lo echaron. Es un dato histórico que hoy se disolvió, ya nadie se preocupa mucho por ello, porque ya no importa tanto. Pero lo echaron, o sea, estas ideas en psicoanálisis no se admiten ni siquiera como una diferencia interna, se las expulsa afuera. Anna Freud y Melanie Klein son diferencias internas, Winnicott es una diferencia interna. A Lacan se lo echó afuera y nosotros estamos sufriendo lo mismo, cierta marginalidad y lo vamos a decir en forma moderna, somos ninguneados teóricamente. Hacen como que nadie dijo nada, lo que es rarísimo. Incluso porque... Me pasa que eso sería entrar en el debate de una teoría. Eso sería entrar en el debate de una teoría, o sea, están imposibilitados a hacerlo. Claro. Tienen que seguir analizando, encerrados en su consultorio, quejándose que cada vez tienen menos pacientes. Porque la gente no quiere analizarse.
Sí, y estar a su vez advertidos, ¿no? El establecimiento de esa diferencia de cuál es la propia posición, que es algo que suele quedar como perdido de vista, ¿no? Lo que tiene el programa de... Claro, pero está bien que esté potente. perdido de vista, porque no es racional y teórico. Es experiencial, es sistemático, la posición de los psicoanalistas es sistemática, también es un programa. Lo que pasa es que hay programas que van para adelante, programas progresivos, y programas, ya lo acá todos los diagnósticos, así, el psicoanálisis lo propone como programas regresivos. E incluso es explícito, el psicoanálisis quiere volver para atrás. Y volver para atrás entonces no es discutir nada de lo nuevo, porque se hace que lo nuevo no existe. Hay que volver a Freud. Se lee lo nuevo con lo viejo. Se lee lo nuevo con lo viejo. Que lo nuevo se encontraría en lo viejo. En muchas circunstancias religiosas eso sucede. Yo conozco una, que es la práctica religiosa ortodoxa de los judíos. Los judíos leen, son ese pueblo del libro, pero leen siempre el mismo libro. Y es notable porque los grandes sabios, incluso los alumnos, en los centros de estudio de los judíos ortodoxos, cuando leen los mismos libros, siempre testimonian que encuentran algo nuevo. Es muy notable eso, que es lo mismo que le pasa a los psicoanalistas freudo-lacanianos cuando leen Más allá del principio del placer. Siempre se emocionan, yo me imagino que les debe pasar algo en el cuerpo, cuando leen, porque les rompe la cabeza, deben ir al baño, me imagino, deben comer o deben tomar o alguna práctica sexual, pero siempre en el mismo libro. Encuentran lo nuevo siempre en el mismo libro, cosa que habría que al menos preguntarse, es una fórmula que vos estás proponiendo en esta entrevista, lo nuevo de lo viejo. No sé si en el cristianismo sucede lo mismo con los estudiosos de los textos sagrados, los evangelios. No conozco tanto. Pero entre los judíos es típico. La religión judía se caracteriza por un acto de lectura. Los evangelios dicen que leen, y leen siempre volviendo al maestro. Los judíos ortodoxos leen volviendo al maestro, siempre un maestro dijo. Y siempre encuentran novedades en eso que leen 80 veces. De hecho, se lee el mismo libro todos los años, empieza a comienzo de año y se lo finaliza a fin de año. Pero es siempre encontrar lo nuevo en lo viejo. Y bueno, al menos habría que pensar esa paradoja. Sí, podrían enfrentársela a encontrar lo nuevo en lo nuevo. Podríamos decir, bueno, ustedes encuentran lo nuevo en lo viejo. Podría ser que alguien encontrase lo nuevo en lo nuevo. ¿Qué diferencia produce encontrar lo nuevo en lo viejo y lo nuevo en lo nuevo? No. Parecen cosas que se dicen rápido, parecen jueguitos de palabras. Son universos. Uno va para allá y otro va para allá. Son universos teóricos, epistémicos que habilitan prácticas también totalmente distintas. Uno puede interpretar que las cosas están mal porque no son como antes. Y uno puede practicar que las cosas están mal preguntándose por qué deberían ser como antes. Me parece que el feminismo, las discusiones sobre género, sobre sexualidad, de 100 años acá, implican que ya no se puede sostener con tanta tranquilidad lo nuevo de lo viejo. Al menos por esa problemática que al psicoanálisis siempre resulta muy íntima, porque los psicoanalistas creen que practican sobre el sexo. Creen que la esencia del inconsciente es sexual, como propuso Freud. Todo es un problema sexual. Pero hacen oídos sordos a la subversión y tremenda revolución que en Occidente hubo respecto al sexo y al género, a las prácticas sexuales y a hombre, mujer y todo lo otro con lo que convivimos. Hasta se podría pensar que muchas revoluciones sucedidas en el planeta han sido a consecuencia de un rechazo de esto. Por ejemplo, no me animo a decir que la revolución iraní del Ayatollah Khomeini en contra del Shah Reza Pahlavi de Estados Unidos, que ya cumple 40 años, tenga que ver con esto. Sinceramente yo en lo personal me lo pregunto. ¿En qué medida esas revoluciones fundamentalistas, por ejemplo, las de los judíos ortodoxos o las del fundamentalismo del Islam, no tienen que ver con una respuesta al cambio habido en los últimos 100 años de la posición de la mujer y de la vida sexual en Occidente? Si lo admiten, si es admisible, podríamos decir que hay tres. El judaísmo ortodoxo, que ha crecido muchísimo en número, no sé si ustedes saben, en número y en posición política en Israel. El fundamentalismo islámico, bueno, todo el mundo lo sabe por las guerras y los atentados
y los ataques salvajes de Estados Unidos y Occidente a países árabes como Pakistán, etcétera, etcétera, y el psicoanálisis. Son los tres grandes movimientos. Este es grande porque a nosotros nos interesa, el minúsculo sería como un pequeño sector de la provincia de Tucumán. Un barrio. Un barrio de Tucumán, que es la provincia chiquitita. Pero me parece que el psicoanálisis está queriendo volver al padre, a la autoridad paterna, a que las mujeres sean mujeres y que los hombres sean hombres. Si el hombre no es tan hombre como debería ser, los hijos salen muy gays y empiezan los problemas. Y si el padre no tiene autoridad y la pone en línea a la madre, que tiene ese vínculo con el niño, entonces hay mucha drogadicción. Entonces todos los problemas son porque se ha perdido la forma de antes. Lo mismo que dicen los judíos ortodoxos en su espíritu y el islam ortodoxo y fundamentalista en su espíritu. Es interesante, son religiones monoteístas. Uno le siente a veces muy lejos. Le dice Israel, está allá lejos. Árabes, qué sé yo, árabes hay pocos en Argentina. Y en el psicoanálisis no tiene nada que ver. Pero podría ser que hubiese, que el psicoanálisis sea una posición muy conservadora respecto a... Alguien dijo que es el policía de las familias. Sí, Don Celoto. Alguien dijo que es el policía, entienden que dentro de la familia se ejerce, y me parece que muchísimos psicoanalistas no lo admitirían porque suena feo policía, más en Argentina, que hay una historia muy mala con la policía, pero que lo hacen. Y aunque parezca mentira, podría ser que toda la cuestión científica de la que estamos hablando tenga que ver con eso. Por el espíritu de lo nuevo en lo viejo hacia lo viejo, como vos decís, Sí. o como digo yo, es una fórmula mía, que la ciencia es ir de lo nuevo a lo nuevo. Desde este descubrimiento que me produce preguntas, ¿cómo respondo a esas preguntas? O sea, de lo nuevo que acaba de aparecer, ¿cómo voy? No como se vehiculizan nuevas preguntas cada vez, ¿no? Esa es la tarea del científico. El científico está feliz cuando le cae el paradigma. El psicoanalista, si algo de su paradigma tiembla, pone la espalda contra la pared y se abroquela, defendiéndose en forma conservadora. Me parece que es suicida. O sea, que el psicoanálisis está en una posición de matarse si no rectifica algo de eso.